Muy buenos días, mi nombre es Miguel Cabrera Orbes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia Estadística Inferencial 2, una materia encargada por el profesor Juan Morales, cual se le envía un gran saludo. Vamos a resolver 9 ejercicios de esta unidad, lo cual vamos a dar seguimiento. Los capítulos es 10.2, correlación. Tenemos un pequeño ejercicio que nos dice basura desechada y tamaño de la familia. Dice, en un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Arizona se obtuvo que el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó mitad para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Nos dice una pregunta: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el paso de la basura deshecha y el tamaño familiar? Explique. Ok. Como vemos, tenemos nuestros datos aquí asignados. Nos asignan valor de R, que es de 0.758, como nos marca aquí en el coeficiente de corrección lineal. Tenemos un valor crítico en la tabla que nos dice que es de 0.254 y un número de 62, que es los datos muestrales de 62 hogares. ¿Ok? ¿Cómo vamos a resolver estos ejercicios? Pues los vamos a explicar en un momento. Bueno, y dicho mencionado esto, pues nosotros tenemos en sí una pequeña tablita, la cual nos vamos a ayudar para resolver este pequeño ejercicio. Como ves en el problema, nos da el valor de n. Nosotros en la tablita que nos dice que son los valores críticos del coeficiente de correlación de R de Pearson. Ok, vemos que tenemos el valor de n, que es de 62. Nosotros progresivamente en la tabla vemos que tenemos desde el 4 al 100. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un número que esté entre el 70 y el 50. Porque progresivamente, como son números cerrados, vemos que se encuentra el 60, es nuestro número más cercano. Vemos que nos marca punto 254 en la tabla y punto 305. Ok, perdón, es 60, son punto 254, siguiendo la tablita es punto 330. Y sí, como vemos nuestros datos, para dar un poquito más consciente y más adentrarnos un poquito más al problema y saber realmente lo que estamos hablando, tenemos una pequeña notita que nos dice que para someter la prueba de hipótesis de igual a 0 contra hipótesis menor que entre 0, y se rechace la hipótesis si el valor absoluto de R es mayor que el valor crítico en la tabla. Nos dice que se rechace si es menor de 0 y el valor absoluto de R es mayor al valor crítico. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice nuestro problema? Pues nos vemos que nosotros tenemos un valor de R de 0.758 y un valor crítico de la tabla de 0.254. A la solución de este problema nos dice que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis y aceptar la hipótesis 1, ya que la correlación lineal entre el peso de la basura deshecha y el tamaño de la familia, ya que el valor es R, es mayor que el valor crítico. Y no es que lo diga yo, sino es que lo que nos está diciendo nuestra pequeña notita. Ok, una vez hecho esto, le damos seguimiento a nuestro siguiente problema, que nos dice: estaturas de madres e hijas se miden las estaturas en pulgadas. De una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija, al utilizar Excel con las estructuras de madre e hija se encuentran un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según el dato de National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. ¿Ok?
Como vemos, los datos dice que tenemos nuestro valor de R y el valor crítico en las tablas, ok. Vemos que tenemos un número que dice que son de 8. Vemos que tenemos la corrección lineal de 0.693, a lo cual nos dirigiremos a nuestra pequeña tablita para buscar su puntuación. Y bien, lo buscaremos en la tabla. El valor crítico es el que este valor que está aquí, que estoy remarcando con el cursor, es el que vamos a buscar en la tabla, ok. Para que no nos perdamos, nos dirigimos a la tabla. Vemos que tenemos un dato muestral de 8. Buscamos del 0 al 100, buscamos el 8, ya lo encontramos. Vemos que tenemos una numeración de .707 y otro de .874, ok. Vemos que tenemos nuestros pequeños valores. Nos dirigimos al problema. Como vemos, el valor crítico de la tabla el valor crítico es de 0.77, ok. Y bien, una vez mencionado lo que estamos diciendo, como lo resolvimos en el problema anterior, vemos que si R es mayor al valor crítico, podemos rechazar. Pero como en este caso R es menor que el valor crítico, no nos queda decir más que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo que tanto no se puede sustentar que existe correlación lineal entre las estructuras de madres e hijas, ¿okay? Todo este problema se resolvió con esta pequeña tabla. Por si hay una pequeña duda, como le explicamos, tenemos nuestros datos muestrales, los buscamos y nos dieron nuestros pequeños valores, ¿okay? Una vez esto hecho, le damos continuidad al problema. Ok, como vemos, ya pasamos a los datos que vamos a realizar en Minitab. Nos dice que el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y la puntuación del CL de Webster en el grupo de sujetos según datos de Sutcliffe y Brain Size en High Size Intelligent O'Quinn o Masgugi Twins. De tramo está Neurology volumen 50 número 5. Nos dice que nos dice una pregunta que si hay evidencia suficiente para conducir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CL. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Nosotros vamos a resolver este pequeño problema en Minitab y vamos a saber si es verdad o es mentira lo que nos está diciendo la pregunta. Ok, y una vez estado aquí en la tabla de Minitab, lo que vamos a hacer es que nos vamos a Stat. De Stat nos vamos a estadística básica, y de estadística básica nos dirigimos prácticamente hacia donde nos dice correlación. Ok, como vemos nos aparecen nuestras variables. Lo único que vamos a hacer, lo venimos haciendo anteriormente, es doble clic a las dos cosas para que se junten, ok. El método con el que vamos a trabajar es con de Person correlación, perdón, y el display de punto de evaluado le vamos a dejar establecido así como nos marca, lo cual es que vamos a proceder a darle ok y esperemos a que nos cargue nuestros datos. Como vemos, nos dice que la correlación del tamaño del cerebro en metros cuadrados y el coeficiente intelectual. Nos dice que Person en la correlación del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y coeficiente intelectual es igual a 0.179 y tenemos un punto evaluado de 0.620. y sí, con esos datos lo que nos está mostrando prácticamente esto, para que haya más entendimiento, tenemos nuestro valor de R y nuestro valor
nuestro valor crítico. Vemos que el valor crítico es el que tenemos allá, 0.632, pero aquí tenemos un punto evaluado de 620, lo cual no está tan muy lejos. Pero el valor de R nos dio 0.179, perdón, a lo que quiere decir que el valor de R sí es acertado y el valor crítico tiene una diferencia de 12 puntos, lo cual está dentro de. Nosotros también como encontramos este valor crítico, como lo venimos manejando en la tablita, nosotros tenemos nuestro dato muestra al DN, lo buscamos en dato de muestra al DN y vemos que tenemos .632. ¿Okay? A lo cual, como hemos venido diciendo, que dice que el valor de R es menor que el valor crítico, a lo que nosotros damos seguimiento a este valor. Como aquí ya tuve se puede decir que la corrección del punto evaluado, como nos marcó nuestra plataforma Minitab, de 0.620, y el valor de R que nos dice que igual a 0.132 y los valores críticos, dice. Así que, dicho esto, decimos que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Dice que no parece que las personas con cerebros más grandes sean más inteligentes. Esta es la respuesta a lo que nos hace mención este problema. Y bien, dándole seguimiento a nuestros problemas, pasamos a un siguiente tema que nos dice que es el capítulo 10.3, regresión. Tenemos para abrir y romper hielo con un pequeño problema que nos dice: estaturas de madres e hijas que se obtuvieron en una muestra de 8 pares de madres de hijas, y se midieron estaturas en pulgadas del coeficiente de correlación lineal es de 0.6393 y de estaturas medidas de las madres de 63.1 pulgadas, y la estatura de la media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija y la madre, que tiene una estatura de 60 pulgadas. ¿Okay? Como vemos, tenemos nuestro valor desde aquí, estos valores asignados. Vemos que tenemos 63.1 pulgadas y 63.3 pulgadas en hijas. Como vemos, tenemos nuestro valor asignado de R de 0.693. ¿Okay? Un valor crítico de la tabla, lo cual lo buscaremos, y está así. ¿Okay? Dando la mención a esto, nos dice como respuesta interpretada, nos dice que se termina el método, dice no es correlación debido a que el coeficiente de R de correlación es menor a la tabla de valores críticos. Sabemos que es 0.693 y 0.707. Está un poquito más elevado el valor crítico de tabla. Lo dice que por lo tanto se toma el valor de la media de 63.3, que es el que tenemos aquí, pulgadas. ¿Okay? Nuestro siguiente programa nos dice que medidas de presión sanguínea, calcule la mejor presión sanguínea sistólica de predicha en el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 miligramos IH, dice que el brazo derecho tenemos un dato muestral de 102, 101, 94, 79, 79. Un brazo izquierdo de 175, 169, 162, 146 y 144. Ok, pues estos datos vamos a ingresarlos a nuestra tabla de Minitab. Y bien, una vez ingresados los datos, que nos vamos a gráficas,
lo vamos a start the plot, le damos ok. Lo que queremos es una regresión, le damos ok. Para nuestra variable y le vamos a dar a C2, que es el izquierdo, y para la variable x, derecho. Una vez hecho esto, le damos ok. Se nos aparecerá nuestra scarlet block de izquierdo y derecho. Nos dice que tenemos como aquí brazo izquierdo y brazo derecho. Vemos que en el dato muestral del simbología 4, el derecho de 79, el izquierdo es igual a 146. ¿Ok? Como vemos aquí nuestra tabla de regresión de 43.56 más 1.115. Como vemos, es prácticamente nuestro dato para que nos asigne, se puede decir que es nuestra solución al problema. Bueno, y para llegar a esto lo que hacemos es que nos vamos a estadísticas, nos vamos a regresión, una file line plot, ok, para y ponemos izquierdo y para x de derecho, ok, le damos ok, nos arrojará una pequeña tabla. Como vemos, tenemos aquí nuestros datos muestrales. Así que diciendo esto, nos dice que la solución de 43.6 más 1.36x nos da un resultado de 163.2 mm en Hg para la respuesta. Una vez dicho esto, nos vamos a nuestro siguiente ejercicio, que nos dice 10.3 regresión. 23.3 dice: el calentamiento global, calcule la mejor temperatura prehecha para un año reciente en el que la concentración de CO2 es parte por millón de 370.9. La temperatura prehecha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Tenemos nuestros datos muestrales. Hice un ejercicio similar al pasado. Nos decimos que si nosotros usamos esta formulación de 10.5 más 0.00109x, nos da se puede decir que es igual a 14.5 grados Celsius. Nos dice que sí, la temperatura prehecha es la misma que la temperatura real, que es lo que nos está marcando aquí en este lado. ¿Okay? Una vez dándole seguimiento a los ejercicios, nos encontramos con la variación de intervalos de predicción. Nos dice: predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en la carretera. Y bien, de hecho esto, se me trabó la computadora, perdón. Nos dice que la regresión de ecuación de IY es de 50.5 menos 0.00587, que es lo que tenemos aquí en el valor de R. Ok, nos dice que nosotros tenemos un predictor, un COF, un CCOF y un T y un P, que son puntos evaluados. Tenemos una constante de 50.502, un CCOF de 2.860 y un T evaluado de 7.63. Tenemos un punto evaluado de 0.00, un WEF de 0 valor negativo de 0.0058685, un CCOF de 0.007859. Tenemos un punto evaluado de T negativo de menos 7.47 y un punto evaluado 0,0. Tenemos un valor de S que es de 2.19498, un RSQ igual a 65.0% y un RSQ edit igual a 0 a 63.9%. Tenemos una predicción evaluada para la nueva observación, que nos dice
que la primera observación del FIT de 27.028 y un CFIT de 0.497, en los 95 el coeficiente intelectual de 96.013 y 28.042, un 95 de PI de 22.431 y 331, perdón, 624. Tenemos evaluados de la predicción para la nueva observación. Tenemos una observación y nos dice que el UE es de 400 para el valor de X. A lo que nos da esto, que la respuesta es de que nos dice que 27.028 miligalones millas por galón. La respuesta para este problema nos dice cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Remítase a los datos del ejercicio 16 y calcule la temperatura predicha en grados centígrados. Grados Celsius, perdón. La concentración de CO2 es el de 370.90 partes por millón y calcule una estimación de observación de predicción de 99%. La temperatura en grados Celsius cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Y bien, como le dice que vamos a utilizar más que nada los datos del ejercicio 16, que es similar a la ecuación que tenemos aquí. Nos dice que para la respuesta de este 14.5 tenemos que la respuesta es de 14.1 entre 14.9 para este ejercicio, siguiendo los pasos de que se nos continúa en el siguiente problema que nos marca el 16. ¿Okay? Algo corto, pero... Para regresión múltiple tenemos que los rendimientos automóviles remitas el conjunto de datos de 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera entre millas por galón sea la variable de respuesta y cómo se facilite medir el cilindrada. Utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Las mejores ecuaciones de buena para predecir el consumo de combustible en carreteras. ¿Okay? Dicho esto, y bien, como lo venimos trabajando, se meterán los datos Minitab, lo cual nos dice que de nuestra presentación vemos que estos pequeños datos que tenemos aquí, cómo se tomaron con esta pequeña tablita que nosotros tenemos aquí. ¿Okay? Una vez hecho esto, lo que hacemos es que nos dirigimos a la barra de tareas, lo estoy mencionando así. Nos vamos a Start, de Start nos aparece la columna de regresión, nos vamos a Regression y creamos nuestra pequeña tabla de Point Main. Lo que hacemos es que nos aparecerá nuestro pequeño recuadro. Lo que hacemos aquí es que seleccionamos la barra y para nuestra cobertura seleccionamos las barritas que están en el lado superior, a lo cual procedemos, le damos OK y al dar OK lo que hacemos es que nos aparecerá nuestro pequeño residual para la carretera de millas por galón. Vemos que tenemos nuestro histograma, nuestro residual, nuestro observando de orden y nuestra versión de orden y fiche valor. ¿Okay? Una vez hecho esto, leemos lo que nos dice que la carretera de millas por galón es igual a 50.3001416 y un peso en libras de menos 0.0196. ¿Okay? Menos 0.759 y el desplazamiento de la velocidad de volumen. Ok, a lo que nos dice la respuesta de este problema, que nos dice que la ecuación de regresión igual a 47.9 de 0.0046
44, 0 a x1 y menos 0.823 por 2, donde x1 es igual de peso y x2 es el desplazamiento de la capacidad voluntaria o cilindrada. Tiene el valor más alto de R2 ajustado a 0.644 y el valor P más bajo de 0.009. Nos dice que sería mejor utilizar la ecuación de regresión igual a 50.5 y 0.00587. X, donde X representa el peso, ya que también tiene el valor P de 0.00 y su valor de R2 ajustado de 0.639 es solo un poco menor que 0.644. Por eso es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Pues esto sería sería todo de mi parte, profesor Juan Morales. Espero el video sea esta vez. Le mando un gran saludo. Muy buenas. Dándole continuidad a resolver el problema. Nos dice 15 medias de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo y la presión sanguínea sistólica del brazo derecho. Es de 100 mmHg. Ok. Lo que nosotros vamos a hacer en esto es... Y bien, nos vamos a nuestro programa en Minitab. Una vez hecho esto, ingresamos los datos. Una sugerencia para la rapidez es de que tengamos nuestros datos anexados en Excel para poder copiar y pegar. ¿Ok? Una vez dicho esto, lo que hacemos es que nos vamos a estadística. Nos vamos a stat. De stat nos vamos a base static. Y de base static nos vamos a correr la acción. Ok, ya están seleccionadas nuestras variables y todo de las columnas. Lo que vamos a trabajar es con person. Le damos OK y nos proporcionará una tabla. Nos dice que la correlación del brazo derecho y el brazo izquierdo es igual a 1.0 y tenemos un punto evaluado. Pues nos marca de 0. Una vez hecho esto, nos vamos a estadística. De estadística nos vamos a regresión. Y de regresión nos vamos a File Link Plot. Una vez hecho esto, tenemos nuestras variables seleccionadas, tenemos nuestro tipo de modelos. Vamos a seleccionar las casillas y entre las casillas seleccionamos opción. Vemos que está en 95, gráficas. Vamos a trabajar en 4-in-1 y le damos OK. Una vez hemos seleccionado nuestras gráficas, le damos la interpretación. Nos dice que el residual de brazo izquierdo, tenemos un residual, vemos que están en el límite y tenemos un file de valor donde vemos nuestra referencia lineal, vemos nuestra simbología que dice row 5 de 144, un residual igual a 0 y igual residual 169 igual a 0 en el versus fit. En el histograma vemos que contamos con una evaluación de 5 de igual a 0,00 y 0,000. Tenemos una observación, vemos nuestra conexión de línea, vemos nuestra simbología que dice que en el row 3 y el orden de 3 igual a 0 y así sucesivamente. ¿Okay? Vemos en nuestro file en linear plot, tenemos que en el brazo izquierdo es igual a 0.00 y 1 más 1.00 en el brazo derecho.
Vemos aquí nuestra regresión lineal. Vemos que hay una coincidencia o hay una, se puede decir que una posición en regresión lineal, pues centrada, por decirlo así. Nos dice que el brazo derecho es de 175, brazo igual a brazo izquierdo. ¿Ok? Continuidad con problema. Vamos a dice, calentamiento global es la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 es de 370.9 y la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Si tenemos nuestra proporción de temperatura, como vemos, tengo mi temperatura en mi tabla de que al parecer es esta, y 369 designado. Y bien, una vez estado aquí en este programa, lo que hacemos es que seleccionamos nuestros datos muestrales, control C, nos dirigimos a Minitab y seleccionamos control V. Ok, una vez estado aquí, es que nos dirigimos a Stat. De Stack nos vamos a Basic y de Basic nos vamos a Correlation. Ok, seleccionamos temperatura C1 y temperatura C2. Le damos en OK. Como nos marca, nos dice que la correlación de CO2 y temperatura nos dice dispersión de corrección es de que es un punto evaluado, punto 131. ¿Okay? A lo que nos mencionó resultados. Como vemos, nuestra temperatura nos dio unos valores. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a gráficas y de gráficas nos vamos a Scarp Blob. De Scarp Blob tenemos que estamos trabajando con regresión, ok. Nos habrá nuestro recuadro C1 y C2, ok. En datos de opción, pues sí, vamos a trabajar con lo que tenemos. Le damos ok. Se nos cargarán unas pequeñas gráficas que nos dice Scarlet Blob de CO2 y temperatura. Como vemos, tenemos una temperatura, tenemos nuestra línea de regresión que nos dice que CO2 igual a 311.5 más 2.159, una temperatura, y nos da un total en el R de SQ de 26%. En el de CO2 vemos nuestros datos, se puede decir de temperatura de 14.30, de CO2 igual a 346. Vemos la otra de 14.10 en el dato muestral de CO2 igual a 354 y contamos con este que tenemos aquí en mano, dice que es de 3, temperatura de 0,0 y un CO2 de 320. ¿Okay? Bueno, y una vez estado aquí, para darle este problema y darle un poquito más de acreditabilidad, nos vamos a asistentes, nos vamos a regresión. Esperemos que cargue. Como ya cargó, nos vamos a regresión simple. Nos aparece en la columna en Y. Lo que seleccionamos es CO2 y temperatura. Nos vamos a líneas, alinear y le damos OK. Esperemos que se nos carguen las múltiples ventanas. Se nos abrieron esa pequeñita que nos dice y CO2 y temperatura. Tenemos de que es de relación en G, en X. Una regresión de temperaturas, punto como 0.5 line del model. Vamos a Y a 300.5 más 2.159 en X, y traje de variación tenemos
de 0.0%. Está en la tabla aplicado. Vemos nuestra como se ahora nos da nuestro file de plot del model. Tenemos que igual nos da toda la formulación, nos da los porcentajes, nos da toda la información de los puntos evaluados lineales, la curva de trim y todo eso. ¿Okay? En la otra pequeña gráfica nos dice la regresión de temperaturas, nos da nuestras pequeñas tablas, nuestras pequeñas explicaciones. Igual aquí nos da los números en X, la predicción, el 95% en PL1 de cada uno. Nuestra regresión del reporte del SEER. Igual acá nos da lo de temperatura, el pilot, todo lo que se nos da, ¿ok? A nuestro dice que R10.5 más 0.00109X a 14 punto grado. Lo que nos quiere decir esto, dice que la temperatura prehecha es la misma que la temperatura real. ¿Ok? Dándole seguimiento al siguiente problema, nos dice que el 10.4 nos dice que es una variación de intervalos de predicción. Dice, calcule el valor de predicción del intervalo y de predicción, remítase a los datos de ejercicios 16. Inciso A, calcule la temperatura predicha en grados Celsius cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Calcule una estimación de intervalo predicción del 99% en la temperatura Celsius con la concentración en el CO2 y de 370.9 partes por millón. Okay, nos vamos a nuestro programa de Minitab. Se pide una disculpa ya que en el otro ejercicio hubo una confusión de datos, pero ya corregí los datos, a lo cual que nos dice que en nuestra Scarlet Plot nos dice que tenemos una regresión de temperatura de 10.48 más 0.01192 de CO2, a lo que nos dice nuestro programa el resultado, nos dice que ya hay coincidencia, lo que nos da 10.5 más 0.01109 más 14 es lo que nos da digamos resultado a este problema. Una disculpa ahí, una confusión con los datos. Ok, y ahora sí, lo que hacemos es agregamos los datos correspondientes. Control B. Ahora sí son los datos reales que se nos... Una disculpa. Ok. Los vamos a mirar dando una pequeña a esta solución. Nos vamos a estadística. Correr la acción. Seleccionamos nuestras casillas, como lo venimos haciendo anteriormente. Vamos a trabajar con Pearson correlación. Esperamos que se nos cargue, se nos cargó y nos dice el Pearson correlación de CO2 y la temperatura de 0.501-131. Ok. Una vez hecho esto, pues nos vamos a estadística, a gráfica, a Scarplot. Este ejercicio pues ya lo resolví en el otro problema, pero pues hay una disculpa, lo voy a volver a hacer en su ejercicio correspondiente. Le damos OK. Decimos que para temperaturas en columna Y y para CO2 X, ¿ok? Lo que hacemos es que damos OK. Se carga por nuestra línea y nos dice que la regresión de temperatura es de menos 28.62 más 0.1202 de CO2 y un RSQ de 26.1%. ¿Okay? Es que nos vamos a asistente. Carga. Tenemos minuto. Vamos a sesión. Se nos cargará esta pequeña que son X. Para Y sabemos temperatura. Ok, temperatura. Y para Y son CO2. Ok. Nos vamos a
Y vemos el problema que nos dice una predicción, intervalo de predicción 99%. Y le damos OK. Se nos abrirán las pequeñas pestañas. Una vez hecho esto, pues le damos seguimiento. Nos dice que el file line plot de lineal es de igual a 10 menos 28.65 más 0.28. Tenemos aquí nuestra SRQ. Tenemos igual el punto de valor de 0.131 que nos dice no. Y nos dice id. Y la correlación de de y en x nos dice que hay una correlación positiva en esto, en lo que nos da. Tenemos una eficacia de P igual a mayor a 0.05 y como vemos aquí en nuestra tabla. ¿Okay? Una vez hecho esto, le damos seguimiento al siguiente problema. Nos dice regresión múltiple. Dice en rendimientos de automóviles, remítase al conjunto de datos 16 apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible, no le di el resultado del problema, una disculpa. Nos dice que para el inciso, para el A es 14.5 y para el B es 14.1 entre 14.9. ¿Okay? Ahora sí dando seguimiento al problema. Nos dice que el combustible en la carretera de millas por galón sea la variable respuesta Y. Como es fácil medir la cilindrada, utilizo únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustibles en la carretera. ¿Okay? Una vez hecho esto, nos vamos a Minitab, nos vamos a Files, un nuevo proyecto, le damos en Minitab Project, le damos OK y se nos cargará. Le ponemos que no y se nos cargará otro nuevo proyecto. Nos vamos donde yo tengo mis datos cargados. Lo que hacemos es seleccionar hasta su correspondiente dato, control C y nos da Minitab. Seleccionamos aquí, control V y se nos cargarán nuestros. Y una vez ya teniendo nuestros datos ahí ingresados en nuestra plataforma de Minitab, a lo que nos vamos a dirigir es a Stat, a regresión, y nos vamos a FilePlot. Ok, aquí pues ya tengo asignado lo que es carreteras por galón. Tengo lo que es peso, longitud, desplazamiento y electricidad, pero son pulgadas, perdón. Aquí nos vamos en opciones gráficas. Posteriormente ustedes van a tener deseleccionada esta pequeña casilla que es bien así por individual. Ustedes lo que van a hacer es van a poner en 4-in-1. Le damos OK para que nos proporcione nuestros datos y OK. Anteriormente yo había hecho esta pequeña tablita, lo que nos proporcionó, que nos dice el residual de plot de for, nos dice el número de probabilidad de plot versus fit versus other y programa. Nuestra pequeña de como vemos el residuo de los valores asignados, el plot versus vemos nuestra referencia línea, nuestros puntos de logía, el row igual a 5.26.236 residual igual a 0.20 al row el versus nuestra referencia línea, una de orden, secuencia. Dice que la simbología del programa es de orden orden del número 1, residual de 0.1, estamos a final de 32, un residual de 0.21, no es un instrumento residual, nuestro punto de valor 9 a bin de menos 0.0505. Aquí tenemos el punto de 2 de valor de menos 45 a menos 30. Lo que nuestro esto ya es nada, dice carretera, una regression, es una regresión f de 4, ADG de 35x4, ADG 26 por 1.00. Tener peso igual a 1, tenemos un 3.341 a 3.8415 y una F de 0.88 y un punto evaluado de 0.357 para longitud, desplazamiento y ciudad.
aparece que un error en el 27 de 18.174 a 4.3768. Tenemos un lack of fit de 26 en el 118.174 a 4.5452. Un poor error en el 1 de 0000. Un total de 31. Y tenemos un total en el ADCJ de SS de 463.219. Tenemos un medel sumario. Nos dice que en ese tenemos 2.9. En el RSQ 70.49%, un RSQS de ADG de 70.71% y un RSQ de PRED de 65.79%. Tenemos unos coeficientes de constante de menos 5.2, un COF de 15.3, un T evaluado de menos 0.34 y un punto evaluado de 0.731. En el peso tenemos un COF de 0.001169 y un COF de 0.00180 y un T evaluado de 0.94 y una P evaluada de 0.357 y un BIF de 5.78. Respectivamente, así como nos marca longitud, peso y ciudad. ¿Okay? Tenemos una regresión en carretera de menos 5.2. Menos 0.00169 en pesos más 0.0954 una longitud más 0.2 tenemos desplazamiento más 1.128 en pulgadas, perdón, ahí se de corrección, una frame de histogram de field de observación. Tenemos una observación en 7, en carretera tenemos 37.00, 24.00, 37.00, un feed de 28.68 y 35.194, un receive de 8.832, un receive de 4.42R y 1.86 y 1.125 en X. Nos dice que R es largo residual y X un vale X. Residual de plot, como nos dijimos, si es lo pasado, pero como yo lo había seleccionado. Ya no es nuestro problema, que nos dice que la ecuación de regresión de 47.9 menos 0.004 40 por x1 menos 0.823 x2, donde x1 es peso y x2 es desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica. Dice que tiene el valor más alto de R2 ajustada de 0.44 y el valor P más bajo de 0.000. ¿Ok? Nos dice el otro punto, dice que sería mejor utilizar la ecuación de regresión menos 50.5, 0.00587 x, donde x representa el peso, ya que también tiene valor de P de 0.00 y su valor de R2 ajustada de 0.639. Es solo un peso menor de 0.644. Pero es mejor utilizar la ecuación de regresión con menos variable de predicción. Ok. Esto ha sido todo por mi parte. Aquí tenemos la pequeña tablita donde sacamos los datos. Pues todo por mi parte, profesor. Espero pues el video sea de su agrado.